Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Bolivia, a través de una comunicación pública, el Tribunal Constitucional informa que la asunción de Yanine Áñez en 2019 fue inconstitucional. Se trata de una sentencia. Al mismo tiempo, la Procuraduría informa que terminó la revisión de más de 30.000 actas y no hay indicios de fraude. Es una suma de razones para determinar que el fraude fue inventado y lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado. Lo analizamos. En Noticia Venezuela, en carta enviada al rey de España, el presidente Nicolás Maduro expresa el dolor histórico que los pueblos originarios sufrieron hace 529 años. La nota se suma a la protesta de otros jefes de Estado de la región ante el negacionismo del país ibérico sobre el genocidio que se padeció. Se los contamos y profundizamos en ello. En Noticia Uruguay, las ollas populares aumentan en el país tal como aumentan las bocas para alimentar. Una radiografía sintomática del deterioro de la calidad de vida de la población. Este viernes hubo protestas de las organizaciones sociales. ¿Qué está pasando? Vamos a verlo. Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la asunción al poder de Yanine Áñez fue inconstitucional. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación concluyó otra revisión de actas que no hubo fraude en la elección de 2019. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una nueva sentencia en la que establece que la presidenta ipso facto es aplicable solo a la presidencia del Estado y no a las demás instancias de poder como el legislativo, lo que demuestra que nunca hubo un vacío de poder. La decisión jurídica demuestra que la asunción de Áñez fue inconstitucional debido a que la sucesión solo se aplica a la presidencia y vicepresidencia del Estado y a las presidencias de las cámaras de senadores y diputados. Luego que Evo Morales abandonara Bolivia tras ser víctima de un golpe de Estado, Yanine Áñez asumió la presidencia sin ningún quórum en un acto ante el Senado el 12 de noviembre del 2019. Y lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Yanine Áñez es un golpe de Estado, es una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución. En paralelo, este viernes, la Procuraduría del Estado concluyó la revisión de las actas anuladas en las elecciones de octubre de 2019 y aseguró que no existió fraude electoral. Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no ha habido fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con tal franqueza, que no ha existido fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento. Se podía haber hecho esto en los 21 días que la OEA vino a tomar café. Nosotros lo hemos hecho en 5 días. Tanto la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional como el informe de la Procuraduría del Estado dejan establecido que se ejecutó un golpe de Estado en contra del presidente legítimamente electo Evo Morales. 2 hechos que se registran este viernes de manera paralela de acuerdo a cada una de las instituciones que han entregado estas informaciones. Vamos a La Paz para conocer reacciones con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, ¿cuáles son las reacciones? Adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Prácticamente ha quedado ya cerrado el tema de si hubo o no fraude. Recordemos, Tatiana, que esta misma semana hemos informado a través de Telesur que se cerró el 10º juicio abierto por el gobierno de facto contra vocales de tribunales electorales en Bolivia, acusándolos de fraude electoral. Se produjeron primero los procesos y los cierres
de los 9 procesos judiciales en los tribunales electorales de los 9 departamentos de Bolivia. En todos estos casos no se presentó una sola prueba de fraude por parte de la oposición, especialmente de parte del candidato Carlos Mesa, quien habló de un fraude monumental el mismo día que se produjeron las elecciones. Y esta semana hemos informado de que a nivel judicial se cesó definitivamente el 10º caso, que era la denuncia de fraude electoral contra los vocales del Tribunal Electoral Nacional, del Tribunal Supremo Electoral Nacional. De modo que hasta ahí ya estaba prácticamente zanjado este tema, aunque quienes participaron en el golpe de Estado no aceptan esta situación. Lo que sucedió hoy fue una invitación de las autoridades del Estado para que con la oposición se realice una revisión de las actas para que demuestren, quienes acusaron de fraude para justificar el golpe de Estado, demuestren dónde, en qué actas se hizo fraude, cuántos votos se quitaron a uno para beneficiar a otro y dónde estaban esas actas que con fraude beneficiaron a una persona que no había sido votada favorablemente. La oposición política decidió no participar en esta revisión, con el argumento de que solamente el Tribunal Electoral está legalmente autorizado para realizar la revisión y el conteo de las actas. Lo que se realizó esta semana, porque empezó la revisión de las actas el lunes, con un grupo de 40 personas capacitadas para realizar esta revisión, lo que se hizo fue una demostración que no tiene un valor legal, pero sí busca encontrar la verdad histórica sobre lo ocurrido en octubre y noviembre de 2019. Los opositores y quienes dijeron que hubo fraude en este país para justificar el golpe de Estado no se presentaron ni mandaron representantes para determinar cuáles eran las actas fraudulentas. Esto además deja en mal parado a la propia Organización de Estados Americanos, que sobre todo a través de su secretario general, el señor Luis Almagro, fue quien apoyó las versiones anticipadas de la oposición el año 2019, en sentido de que se estaba primero fraguando un fraude electoral y en realizar las elecciones de que se había ejecutado tal fraude. Ese es el tema, asunto cerrado. La oposición, quienes denunciaron fraude, no se presentaron a defender su posición, ni ante los estrados judiciales donde presentaron las demandas, ni al revisar las actas, cosa que no hizo la Organización de Estados Americanos porque no hizo la auditoría que le pidió el Estado boliviano. La otra noticia muy importante que tiene relación con los hechos políticos del año 2019, Tatiana, tienen que ver con esta sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha determinado que las minorías en la Asamblea Legislativa, en las cámaras, por mucho que sean parte de las directivas de las cámaras de senadores y diputados, no pueden, según la legislación de este país, acceder y ejercer la presidencia de las cámaras, porque las normas del país dicen que las presidencias solo las ejercen las mayorías. Entonces, la señora Yanine Áñez era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores por las minorías legislativas. De modo que, según esta decisión, esta sentencia constitucional, no podía atribuirse, autoproclamarse, como lo hizo, como presidenta de la Cámara de Senadores para inmediatamente después, el 12 de noviembre de 2019, autoproclamarse presidenta de Bolivia. Esto ha sido dejado de manera establecida por el Tribunal Constitucional, que además las decisiones de este tribunal tienen las siguientes características, Tatiana. Son vinculantes, son inapelables, de carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento y crean jurisprudencia. A tal extremo es de contundente esta decisión del Tribunal Constitucional, Tatiana, que el ministro de Justicia, el señor Iván Lima, ha anunciado que esta sentencia del Tribunal Constitucional la próxima semana será presentada en los 2 procesos que se ventilan en la justicia ordinaria por haber vulnerado la Constitución Política del Estado contra la señora Yanine Áñez y varias otras personas, y las autoridades del Ministerio de Justicia confía en que con solo esta sentencia será suficiente para suspender la presentación de otras pruebas. Y los tribunales que conocen estas denuncias
puedan emitir su sentencia en el caso de la vulneración a la Constitución Política del Estado contra la señora Yanine Áñez en el curso de este año, en lo que queda de este año. ¿Qué dice la oposición política que habló de fraude y negó el golpe de Estado y afirmó que era constitucional la sucesión que llevó a la presidencia a la señora Yanine Áñez? Están buscando cómo atacar a los jueces del Tribunal Constitucional, están intentando explicar a través de sus medios de comunicación que esta es una resolución que no tiene sentido, pero como hemos señalado y subrayado, Tatiana, la ley boliviana dice que esta sentencia del Tribunal Constitucional es inapelable, es vinculante y su aplicación es de carácter obligatorio. Aparentemente, la oposición política ya no tiene más recursos ni para hablar del golpe del fraude electoral, como lo hizo para justificar el golpe de Estado, y tampoco tiene ya, después de esta sentencia, argumentos para continuar señalando que es una invención del movimiento al socialismo, ahora en función de gobierno, las acusaciones de que en este país en noviembre de 2019 se produjo un golpe de Estado. Tatiana. Muchísimas gracias, Freddy. Todo este contexto es fundamental llevarlo al análisis y a explicación muy detallada que nos has entregado. Gracias, Freddy. Muy buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Vamos a hablar de ello con Ademar Balda. Él es analista político, máster en educación superior, sociólogo, nos acompaña también desde La Paz. Ademar, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Saludos desde el Estado Plurinacional de Bolivia, allá en Caracas, y a toda la gente que ve este importante medio de comunicación contrahegemónico contra aquellos medios que buscan acallar la voz de los pueblos y prestos para poder analizar lo que significa hoy la coyuntura que, como se manifestaba hoy en mi país, ha generado hitos muy importantes, hechos muy importantes, resoluciones fundamentales para claramente hoy manifestar que en Bolivia no hubo un fraude electoral. En Bolivia hubo un golpe de Estado perpetrado por sectores de la élite nacional que, vulnerando la Constitución, las normas vigentes, el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, impusieron un gobierno que en este caso, producto de la represión, la muerte y el dolor al pueblo boliviano. 2 masacres con 37 personas muertas y cientos de personas heridas, para recordar, por ejemplo, parte de lo que significó esa oscura noche en el país. Además, hablemos de porque son 2 hechos que hoy han sido muy importantes de los que Freddy nos explicaba, pero quiero conocer su análisis sobre el primero. El informe que entrega la Procuraduría General entrega las más de 30.000 actas, todas las actas que se encuentran en los 9 departamentos disponibles a través de estudiantes expertos en el tema, que fueron de la Universidad del Alto. Además, son un ejercicio muy interesante de carácter académico. Y se llega entonces a esta decisión, la implicación política que esto tiene, además. Bueno, lo que está haciendo este informe de la Contraloría, y cabe aclarar que la Contraloría en Bolivia es el protector del Estado, de los intereses del Estado, de los intereses de la nación. Y al haber sido vulnerado el régimen democrático y fundamentalmente la constitucionalidad del mandato del expresidente Evo Morales, dimitido presidente Evo Morales, obviamente la Contraloría tiene intuición, tiene competencia para poder salvaguardar estos intereses fundamentalmente que han generado no solamente un impacto social, político, como tú bien lo mencionabas, masacres y crímenes de lesa humanidad en Sacaba, en Sencata, el Pedregal y otros, sino fundamentalmente daños económicos al Estado, una interrupción democrática que ha perjudicado prácticamente esa estabilidad política, económica y social de la cual gozaba Bolivia antes de lo que significaba esta asunción del gobierno de facto. Por todo aquello, este garante, en este caso de los intereses del Estado, la Contraloría, lo que realiza es una acción para poder contabilizar e identificar, en este caso, acta por acta, conteo de acta por acta, voto por voto, de lo que ha significado las elecciones anuladas producto del golpe de Estado en 2019. Entonces, lo que se hace aquí es revisar una por una de las actas que están contempladas tanto en digital como en físico en el Tribunal Supremo Electoral, pero fundamentalmente para tratar de identificar
esas supuestas irregularidades, esas supuestas modificaciones que según la oposición boliviana, y en este caso avalada fundamentalmente, teniendo resonancia con la gente de la OEA, a la cabeza de Luis Almagro, habrían dado lugar a un supuesto fraude electoral que, por lo que hoy se conoce claramente, y la justicia ha hablado con total claridad, eso nunca ha existido. Entonces, la Contraloría lo que hace es generar un grupo técnico de universidades prestigiosas en el país, como es la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Pública del Alto, que son universidades muy importantes en Bolivia, además universidades del Sistema Nacional Universitario, que compone el CV, y con esto poder hacer esta revisión acta por acta. Y esto es fundamental, porque hay que recordar que el informe de la OEA, ese informe que dio lugar a esta discursiva, a esta lógica de generar en la opinión pública el discurso de supuesto fraude electoral, el informe preliminar de la OEA nunca revisó las actas del proceso electoral como tal. Por ende, el valor, no solamente diría yo técnico, político, sino también hasta diría, tiene también más un valor legal de esta revisión por parte de la Contraloría, sí. Es pues que permite además, permíteme preguntarte algo con respecto a la OEA. Debería existir una condena internacional hacia la OEA por este hecho específicamente. Por supuesto. Informes de universidades de Estados Unidos han rebatido totalmente lo que ha significado, vamos a decirlo con total claridad, ese informe malintencionado que planteó el grupo de representantes de la OEA, que además incumplió con los convenios que había suscrito con el gobierno de Evo Morales en ese entonces. Se planteó una fecha para la presentación de este informe preliminar, pero curiosamente, antes de que se perpetre, en este caso, la renuncia obligada del presidente Evo Morales, este informe preliminar sale horas antes de todo lo que ha significado esta acción en contra de la Constitución, en contra de la democracia, y que se sumó, que tuvo el corolario de tener en este caso la petición por parte de las Fuerzas Armadas para dimisión de Evo Morales. Entonces la OEA hoy debe tener a la cabeza de Luis Almagro un reproche a nivel internacional. En Estados Unidos hay diputados que están pidiendo informes en la próxima gestión legislativa, en este caso 2022, con respecto al rol que ha jugado la OEA en el caso boliviano. Fíjate, ni siquiera las fuerzas políticas de Estados Unidos, ni siquiera las universidades de Estados Unidos validan ese informe que claramente es totalmente deficiente y que tenía un objetivo: legitimar el discurso de un supuesto fraude electoral y con esto, obviamente, buscar la atención, buscar la violencia y la dimisión del presidente entonces democrático Evo Morales. Establecer la narrativa del golpe de Estado, que fue lo que sucedió posteriormente. Segundo informe también que hoy ha sido muy importante, el del Tribunal Constitucional Plurinacional. La asunción de Yanine Áñez fue inconstitucional, pero aquí permíteme preguntarte algo. Si son los mismos magistrados de hace 2 años a esta fecha, ¿por qué hubo cambio en la forma de asumir la decisión? Mira, yo tengo aquí la sentencia constitucional 052/2021. Y esta sentencia constitucional, como tú bien lo manifiestas, está suscrita por todos los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en ese entonces también fungían como magistrados. Pero resulta en Bolivia, y seguramente en otras partes del mundo, que solamente surte efecto legal este tipo de sentencias. En ese entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional jamás emitió una sentencia constitucional con respecto a la supuesta transición de Yanine Áñez. Jamás. No existe eso. Lo único que había en ese entonces era un panfleto, porque eso es, no hay otra explicación, un panfleto, un comunicado, ni siquiera firmado, identificado con los nombres de los magistrados que hoy han firmado esta sentencia constitucional, donde querían legitimar mediante la opinión pública, los medios de comunicación, el tema de la transición. Pero reitero... Pero podríamos pensar entonces que eso que presentaron hace 2 años, además, ahora están como, digamos, reivindicándose del error que cometieron, porque al fin y al cabo, si hoy no tiene esta sentencia, la de hoy, con todas las medidas necesarias de acuerdo a la Constitución Nacional, que se acoge directamente a la norma constitucional, a la del año 2019, sí fue notorio ese comunicado y a nivel mundial diciendo que había sido constitucional. Entonces lo que están haciendo es una reivindicación de una decisión judicial o de
de una medida constitucional mejor. Lo que están haciendo ellos es aplicar la Constitución y los reglamentos de la Cámara de Diputados. Porque, reitero, en ese entonces, ese comunicado que no tiene valor legal, que no surte efecto, que no surte derecho, que no genera, en este caso, obligación para nadie, ¿no? Era simplemente producto seguramente de la presión que se tenía desde el gobierno de facto o de los que gestaron el golpe de Estado. La única sentencia que tiene validez, lo único que surte efecto y que es de carácter obligatorio su cumplimiento, es esta sentencia 052-2021, donde claramente especifica y claramente, en este caso, clarifica la situación. No existe ipso facto, como se maneja el término jurídico, ipso facto, la asunción de la presidencia, en este caso, en otros órganos fuera del Ejecutivo. Es decir, solamente se puede asumir la presidencia ipso facto entre el presidente electo democráticamente y el vicepresidente electo democráticamente. En los otros órganos de poder, en este caso el órgano de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta transición o esta asunción de la presidencia en ausencia del titular, simple y llanamente tiene que estar sujeto a, primero, presentar una renuncia formalmente, escritamente, ante el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores. Segundo, que esta renuncia formal sea aceptada por el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores. Y tercero, que las mayorías, en este caso el bloque de mayoría que le correspondía al movimiento al socialismo, tienen que asumir la presidencia y la primera vicepresidencia tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Por ende, el argumento que utilizaban estos señores del vacío de poder era falso, se cae. Y esta sentencia claramente estipula que solamente la bancada mayoritaria puede haber sido ejerciendo, en este caso, la titularidad o la presidencia, la vicepresidencia de ambas cámaras. Esto significa que Jeanine Áñez jamás, siendo minoría, siendo segunda vicepresidencia, podía haber asumido el gobierno en este país. Pisotearon la Constitución del país, así como todo lo que significa democracia para la nación. ¿Deberían, además, seguir estos magistrados del Tribunal Constitucional ejerciendo sus funciones? ¿No genera suspicacias? Bueno, en el caso de los magistrados, las máximas altas autoridades de nuestro país son electas democráticamente. Este es algo sui generis que pasa en Bolivia, no pasa esto en todos los países. Es algo muy sui generis porque la Constitución boliviana estipula que por voto popular se eligen a las máximas autoridades del órgano de justicia. Por ende, mientras no exista una situación de renuncia o no exista una situación de un proceso de juicio de responsabilidades que podría darse desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, ellos tienen que culminar su mandato, que ya están próximos a culminar, que son 6 años según la Constitución, y obviamente cumpliendo la Constitución, cumpliendo el Estado de Derecho, se tendría que volver a elegir. Mientras tanto, no existen esas figuras, obviamente ellos tienen que mantenerse en su cargo. Y obviamente ser garantes de la Constitución, como lo que sucede con esta sentencia constitucional. Porque lo otro, reitero, era un simple comunicado, sin firmas, sin rúbricas y que no genera efecto legal alguno. Muchísimas gracias por ese análisis, Ademar. Muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, saludar nuevamente a todo el pueblo de Venezuela y sudamericano y que los principios democráticos deben prevalecer ante todo. Nunca más puede haber golpes de Estado en ninguna parte. En ninguna parte, ni en Bolivia ni en ninguna otra parte de nuestro continente. Nunca, que no exista. Muchas gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Venezuela. En carta enviada al rey de España, el presidente Nicolás Maduro expresa el dolor histórico que los pueblos originarios sufrieron hace 529 años. La nota se suma a la protesta de otros jefes de Estado de la región ante el negacionismo del país ibérico sobre el genocidio que se padeció. Se los contamos y profundizamos en ello al volver en Es Noticia.
En noticia a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro envió una carta al rey de España en la que destaca que es inaceptable que en pleno siglo XXI una nación que se precia de ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado. Otros jefes de Estado en otros momentos recientes también lo han hecho, exigiendo además pedido de perdón por el genocidio indígena. El presidente Maduro difundió este jueves una carta enviada al rey de España, Felipe VI, con el fin de protestar contra la celebración de la conquista de América y exigir respeto a la memoria de los pueblos originarios que sufrieron durante ese proceso. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario indicó que con la misiva, desde el corazón, expreso en ella el dolor histórico que los pueblos originarios sufrieron hace 529 años. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, una nación que se precia de ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado, el latrocinio, el expolio, el racismo y los crímenes de odio cometidos durante más de 3 siglos de ocupación del Imperio Español en el territorio del Abya Yala, refiere el texto. El jefe de Estado le manifestó al rey Felipe VI de Borbón que la celebración del Día de la Hispanidad, cada 12 de octubre, solo puede ser entendida por los países que resistieron a la invasión como una apología y reafirmación del más atávico racismo. En este contexto, recordemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió cartas a España y al Vaticano exigiendo al rey Felipe VI y al Papa Francisco una disculpa al pueblo mexicano por la matanza ocurrida durante la conquista española, aunque el sumo pontífice respondió y se excusó ante el pueblo mexicano a propósito del bicentenario de la independencia mexicana. Felipe VI no lo ha hecho por la cuestionable acción histórica de la corona ibérica. Su antecesor, el rey emérito Juan Carlos I, pretendió emular a sus ancestros colonizadores al tratar de silenciar la voz del comandante Chávez. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Cuando dijo, con la verdad, ni ofendo, ni temo. El gobierno de Venezuela se reserva el derecho a responder cualquier agresión en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tono. Pero los pueblos del sur se niegan a callarse. Es así como el actual mandatario venezolano habló sobre una comisión de la verdad que investigue la ocupación europea de América desde el siglo XVI hasta el XIX. Una comisión dirigida por la CELAC, conformada por chamanes, antropólogos, arqueólogos, defensores de los derechos humanos, juristas, escritores e intelectuales, representantes de todas las religiones, entre otros. Así vamos a profundizar en el contenido de esta carta que enviaba la víspera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al rey de España. Y en otras oportunidades, en tiempos recientes, también lo han hecho otros jefes de Estado. Hace muy poco lo reiteraba, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De esto hablamos con Manuel Carrero, es doctor en Historia. A ver si la cámara me toma. Gracias, doctor en Historia, profesor en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual y en el Centro Nacional de Historia. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, por supuesto. Permiso, estamos a buena distancia para... Estamos en la distancia correcta. Sí, Tatiana. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el tema que está en el debate es sumamente interesante porque es un tema de larga data. Es un reclamo histórico de las poblaciones aborígenes de nuestra América y en algún momento tendrá que ser saldado. Digamos que toda la comunidad latinoamericana y hasta la no latinoamericana de Estados Unidos, Canadá, nosotros estamos viendo todos estos días y desde hace algunos años cómo se ha ido acentuando un estado de conciencia y una unidad en el reclamo de la justicia histórica. Entonces, esto se va a plantear y seguramente en poco tiempo va a ser mayor y más intenso,
no solamente de las comunidades indígenas, de los pueblos aborígenes, sino también de los representantes de los poderes políticos en la América Latina. Debe replicarse, profesor. Hay una parte de la carta sobre la que quiero hacer referencia. Dice el presidente Maduro: la conquista en términos actuales constituye el más grande genocidio y etnocidio, porque despobló un continente en el que habitaban entre 70 y 90 millones de almas, con sus culturas, sistemas políticos, sus idiomas, su ciencia, sus religiones, sus instituciones, que el conquistador nunca estuvo en disposición de respetar. ¿Por qué tal? Esto lo tiene que conocer y lo debe saber el rey de España emérito y ahora el rey Felipe VI. Es impensable que no conozcan esta historia. ¿Por qué el negacionismo? A ver, eso lo conocen no solamente el rey, lo conocen los altos jerarcas del mundo europeo. Nosotros éramos una civilización, como Europa tenía su civilización en su grado de desarrollo, y había civilizaciones en el mundo árabe y en Asia y en África. Y lo saben. Ahí hay un punto que poco se ha recordado. El Papa Juan Pablo II, quizá por allí por los años 90, hizo un acto de contrición con respecto a América. No recuerdo ahora si exactamente pidió perdón, pero sí hizo un reconocimiento. En esos días en que él se reunió con el obispo Macarios de Chipre, de la Iglesia Ortodoxa, y dijo que después de 500 años se volvían a reunir. Bueno, le cuesta a las oligarquías europeas, porque es reconocer en buena medida que aquella explotación, que aquel sacrificio que se hizo, que aquel genocidio que se hizo con los pueblos de América es exactamente el mismo de otra manera hoy. Entonces, ¿por qué no lo reconocen? Le preguntaba hace unos 3 años a un internacionalista, me dijo, porque es que cuando lo reconozcan con un pedido formal, van a tener que responder una cantidad de réplicas de lo que extrajeron, de lo que saquearon de la América, y eso va a ser una cadena que a Europa le va a costar muchísimo, no solamente en términos cuantitativos de lo material, sino de todo lo espiritual, lo historiográfico, etc. Eso sería toda una reconstrucción de la historia, pero incluso para nosotros como pueblos americanos, porque también hay mucho de esa historia que no nos han contado. Sí, sería una reparación, no solo una reconstrucción, sino una reparación y un pago espiritual, un pago moral, un reconocimiento. Tendrían que, ir más allá del perdón para decir sí, somos los causantes de un genocidio, no solamente en términos de lo que vale precisamente el término genocidio, sino la destrucción de una cultura que tenía miles de años de desarrollo con ciencia, toda la ciencia que se había desarrollado en la América. Pero claro, con ciencia, con cultura, con arquitectura. Todo un mundo, una civilización, y sobre esa civilización se erigió el sistema capitalista en su fase de expansión, de desarrollo y expansión. Eso le cuesta mucho a Europa. Cuando decimos Europa, decimos Estados Unidos, porque Estados Unidos es Europa de alguna manera y viceversa. De tal manera que el mundo civilizado de hoy, que perdona las grandes alcances y la gran civilización... No, ese mundo se erigió sobre el sacrificio de la sangre, del oro, de la plata, del sacrificio que pagamos nosotros por nada. Dicen todavía que nos descubrieron, y esa es una falacia que afortunadamente se ha ido desmontando. Dice, por ejemplo, en esta carta, en otro párrafo, no es el día de la raza o el día del descubrimiento o el día de la hispanidad, es el día de la resistencia indígena. Esto es mucho más que un cambio de nombre